dentro de los anuncios que dio Luis, habló acerca de los puntos de luz. Punto de luz no es otra cosa sino una manera de evangelizar. Vamos a estar insistiendo acerca de esto, ¿no? Vamos a brindarle herramientas para que usted evangelice, que es un mandato del Señor a la iglesia que evangelicemos. Les invito a los que no han asistido a esta capacitación, que van a hacer ahora en noviembre, puedan empaparse acerca del uso de esta herramienta, de esta estrategia, para que podamos aplicarlo acá en medio de la iglesia. Realmente quiero decirles algo que vi esta semana y que me impactó. Entrevistaban a un hermano. Este hermano, voy a llamarlo de esta manera. Hay una sola iglesia, no solamente quiero hacer una separación dentro de la iglesia actual, hablando de la iglesia de Oriente en términos mundiales, porque la mayoría de la iglesia en el Oriente es una iglesia perseguida por causa de su fe. Mientras que la iglesia de Occidente, que somos nosotros, es una iglesia libre, vamos a llamarlo así de esta manera. Entonces este hermano decía en su entrevista, ¿no?, que él no comprendía la iglesia de Occidente. Cuando hablaba acerca de sí mismo, dice: nosotros estamos bajo persecución por causa del nombre de Cristo, mientras que ustedes están libres por causa de ese mismo nombre. Ahora, para nosotros la persecución es lo más normal que hay. Nuestros abuelos fueron perseguidos, nuestros padres fueron perseguidos, nosotros estamos siendo perseguidos, nuestros hijos van a seguir siendo perseguidos, porque esa es la norma acá en este lugar. De hecho, no confiamos en nadie que no haya estado antes en la cárcel por causa del nombre de Cristo. Y aún así, no nos callamos y seguimos testificando y seguimos evangelizando. No hacerlo es identificarnos con nuestros perseguidores, porque nos encarcelan por causa de eso, porque testificamos el nombre de Cristo. Entonces me cuesta mucho comprender, decía el hermano, cómo ustedes, nosotros, en libertad, han entregado lo que nosotros en persecución nos resistimos a entregar. Hay una premisa acerca de las libertades individuales en la iglesia de Occidente, donde cada quien tiene su verdad, respeta, no dice nada. Eso es un tema personal y nos excusamos bajo estos preceptos para no abrir nuestros labios y testificar de aquel que nos ha dado la vida. Y eso me impactó y resuena dentro de mí. Nosotros, yo lo considero a él, pero obviamente yo soy de este otro lado, nos decía a nosotros: ustedes en libertad han entregado lo que nosotros en persecución nos resistimos a entregar. Una herramienta para analizar puntos de luz. Les invito a que tomen la capacitación y podamos hacer la tarea que el Señor nos ha mandado a hacer. Amados, voy a orar pidiendo al Señor que se glorifique en medio de la predicación, pero quiero incluir también en mi oración a la familia Cedeño, Gustavo Cedeño, su esposa Stephanie, que tuvo un accidente el día de ayer. El vehículo no puede estar estacionado, probablemente no es perfecto, entró en movimiento, nuestra hermana está embarazada, golpeó a nuestra hermana, golpeó al niño, él trató de parar el carro, lo arrastró a ella también. Realmente algo pudo ser una tragedia. Gracias a Dios, el Señor metió su mano en medio de todo esto malo. Ellos están obviamente muy apoyados, pero está bien, el niño está bien, como les digo, pues está embarazada, pero igual yo quiero que oremos por ellos y le pidamos al Señor que su mano sea sobre esa familia, la guarde, la proteja y que pues, puedan recuperar su vehículo, puedan perder el vehículo. Unimos nuestros rostros y vamos a orar. Invito también a los hermanos que están online que puedan orar junto con nosotros. Son bienvenidos en medio de la casa del Señor. Como les dije al principio, la iglesia cristiana en Cristo, sus 5 sedes: la sede de Barranca, la sede de Pablo VI, de Altamira, de Caricuao, de Cuba. Los
los campos blancos allá en Mira, la célula en Lima, Perú, estamos bien contentos de que usted esté acá participando junto con nosotros desde ese día hablando. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún agradecidos que tú nos permites estar acá en este lugar, congregados a tu nombre, teniendo esta actividad presencial, la cual extrañaba nuestra alma, Señor, y ahora tú nos permites ya con una mayor continuidad, y esperamos hasta volver a la normalidad que podamos tenerla, y donde como una familia podamos adorarte, glorificarte, alabarte, podamos ministrarte y ser por ti ministrados, Señor, para ser edificados y crecer en el conocimiento de tu persona y de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá o estar conectados. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te ruego ahora, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación, que abran, Señor, nuestro entendimiento para que seamos capaces de comprender las verdades que tú nos quieres revelar a través de tu palabra, y estas nos sirvan de aliento, de ánimo, Señor, para seguir adelante. Y queremos, como una familia, como una casa, hacer oración por nuestros hermanos, por la familia Sedeño, Gustavo, Estefan, Señor, por los niños, por que están en el vientre, y te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre ellos. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la calamidad, ciertamente nos dices en tu palabra que en este mundo tendremos aflicciones aparentemente sin sentido, pero que confiemos porque tú has vencido el mundo. Lo que tú quizás haber sido peor, tú te glorificaste, Señor, y no permitiste que fuese más allá, Señor. Te rogamos ahora que los conserves en salud, que nos permita, Señor, recuperar el bien perdido, que mi Dios podamos perseverar, porque aunque no entendamos, sabemos en quién hemos creído. Tú eres, Señor, el dador de la vida y de la gracia, y en ti estamos afirmados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a que vaya en su Biblia a Romanos, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después, ¿esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Las últimas prédicas que me ha tocado poder estar acá en el púlpito, hemos estado estudiando la epístola a los romanos. En la epístola a los romanos establecimos que hay una tesis que Pablo quiere demostrar, ¿no? Una tesis escrita en el capítulo 1, donde él declara
En el Evangelio la justicia de Dios se recibe por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y acto seguido se va a dar la tarea usando dos herramientas: el citar las escrituras y la argumentación, siendo obviamente la primera más importante que la segunda, para demostrar la veracidad de lo que está diciendo, reconociendo que esta verdad debe ser recibida por revelación. Muy bien que nos las expliquen y que quizás intelectualmente la podamos comprender. La única forma que vaya a nuestro corazón y haga el efecto que tiene que hacer, es decir, regenerarnos, nacer de nuevo, es única y exclusivamente a través de la revelación. Pablo lo sabe, por eso lo dice al principio. Sin embargo, usando las herramientas que tiene a la mano, porque su tarea es del predicador y del maestro, comienza a enseñar a los hermanos de Roma acerca de qué es lo que está hablando. Lo primero que hace es establecer que tanto los gentiles, llamados también circuncisos, como los judíos, llamados también los circuncidados, ambos estamos bajo condenación. Unos, los gentiles, porque conocemos a Dios por medio de la creación, aunque eso quizás no es suficiente para mostrarnos el carácter de Dios, sí muestra su existencia y por ende debiera producir temor en nuestros corazones. Negamos tal cosa y nos dedicamos a hacer lo malo. No teniendo ley, quizás no sabemos que eso es malo, pero la ley que ha sido dada a este otro grupo resalta y pone en evidencia que estas acciones no van a conducir a ser agradables delante de los ojos de Dios. Y en el caso de los circuncidados o judíos que tienen la ley, tienen entonces el conocimiento del pecado, mostrarles, a pesar de que te esfuerzas mucho, realmente no puedes cumplir con todos los preceptos de la ley, porque tal cosa es imposible para el ser humano. Concluyendo que ambos grupos están bajo pecado, un problema que no se puede resolver, un problema que si no lo tratamos en nuestro tiempo de vida y llegamos al término de la misma, nos va a conducir irremisiblemente al infierno. Pero la buena noticia es: Dios ha provisto solución para eso, y es la justificación por la fe. Así termina en el capítulo 3, y pareciera como que el tema ya lo agota. Sin embargo, en el capítulo 4, ya digamos, quizás sabiendo del razonamiento general, va a ir a un ejemplo en particular y nos va a hablar acerca de Abraham. Comienza ese versículo 1 diciendo que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Como ha venido hablando a propósito de la fe y hablando de la justificación por la fe y no por las obras, va a tomar lo que voy a llamar el ejemplo natural, el ejemplo por antonomasia. Mi esposa vio esa palabra y dijo: oye, pero tenemos que aprender palabras nuevas, ¿no? Sí, yo puedo poner ahí el ejemplo por excelencia, pero ahora ustedes, si no la conocían, ahora conocen una nueva palabra, por antonomasia. Es el ejemplo por excelencia, porque Abraham lleva, de parte de Dios, el título el padre de la fe. Por lo tanto, va a tomar este hombre como ejemplo para evidenciar que es padre de la fe, porque a causa de esa fe fue justificado y no por sus obras, aunque él hizo las obras que le correspondía, pero antes de hacerla mostró su fe. Y en este capítulo nos va a explicar brevemente, usando estas dos herramientas, como les estoy diciendo, la cita bíblica mucho más segura y la argumentación para tratar de razonar y hacernos entender que en efecto este hombre, al evidenciar que en este hombre la justificación ha sido dada por la fe, no por las obras, pero obviamente queda como que establecido para nosotros, sus descendientes, que también sea así de esa manera. Por lo que mientras que él no sabía que el objeto de su fe tenía nombre,
Jesucristo, nosotros sí lo sabemos. Porque Él estaba, digamos, antes de y veía a futuro. Nosotros estamos después de y vemos hacia atrás. Pero el mismo prometido desde Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la mujer que de tu descendencia se levantará uno que aplastará la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Jesucristo. En la antigüedad, hombres como Abraham, conocedores de esa promesa, sabían que nuestra descendencia se va a levantar uno. Y en ese ponemos nuestra fe. Aunque no sepamos, no sabían en aquel entonces que se llamaba Jesucristo. Nosotros sí lo sabemos. Así que es pertinente que Él examine el ejemplo de Abraham y nos muestre unas cuantas verdades que vamos a analizar a continuación. En el versículo 2 y el versículo 3 comienza primero argumentando y luego citando la palabra. ¿Cuál es la argumentación? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no hablará con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ciertamente Abraham tenía, vamos a decir, obras que presentar delante de Dios, porque Abraham fue un hombre obediente. Cuando inicia el relato de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, lo vemos ya un hombre entrado en años, ¿no? Joven para la época, pero entrado en años para nosotros, un hombre de 75 años, al cual Dios le habla y le dice: deja la tierra, tu tierra, deja tu parentela y anda a la tierra que te voy a mostrar, porque esa tierra yo te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Y como él era un hombre conocedor de Dios en medio de una sociedad politeísta, era monoteísta, creyó a quien le había hablado y salió junto con su sobrino Lot a donde Dios le iba a mostrar. Estando ya en esa tierra, tiene un encuentro, otro encuentro con Dios, donde Dios le invita a que salga de su tienda y que observe las estrellas del cielo. Y le dice a Abraham: así será tu descendencia, no podrá ser contada. E inmediatamente, eso es el capítulo 15, un pequeño versículo que dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No había Dios hecho ningún pacto con Abraham todavía, el pacto va a venir después. Simplemente uno se pregunta, bueno, ¿cómo nada? Si no había nada escrito, porque Génesis lo escribe Moisés, muchos años después de la existencia de Abraham. ¿Cómo habrá salido Abraham? ¿No? Cuando va luego del diluvio, la genealogía que está ahí luego del diluvio, después de Génesis 6-7, ahí va a ver y va a echar números y va a percatarse de que Abraham estaba vivo o nació y todavía estaba vivo Sem, uno de los hijos de Noé. Así que es posible que él haya tenido encuentro con este que sería con su tatarabuelo, y definitivamente Sem, conocedor de Dios, habría instruido a su tataranieto a propósito de ese Dios que conocía, y él se había levantado en medio de esa sociedad con ese conocimiento y con esa certeza. Así que este hombre sale de su tienda, ve las estrellas y le cree a Dios. Ahora, él le cree a Dios contra esperanza. Es decir, él no está recién casado con Sara, tiene muchos años casado con Sara. Y él sabe que su mujer es estéril. En todos estos años no ha podido dar a luz. Y vamos a decir, se había adaptado a vivir así. Para la época, la esterilidad era considerada una señal de falta del favor de Dios. Por lo tanto, era como un estigma sobre la persona el que la persona fuese estéril, que no pudiera reproducirse. Fructificar y multiplicados es la orden. Si no te puedes multiplicar, pues hay alguna clase de problema donde Dios no te está bendiciendo, hay un estigma. Había aprendido a vivir con eso.
Sin embargo, cuando a sus 75 años Dios le dice, mira, así como está viendo ese secreto, no lo puedes contar, así va a ser tu descendencia, él le creyó a Dios. Y en el acto de creerle a Dios, un acto obviamente interno, un acto que lo haga luego a vivir en conformidad a esa promesa que Dios le está haciendo, pero es algo que en el momento fue solamente algo que Dios podía ver. Y no es solamente que Dios, yo te creo Dios. Dios sabía que lo que él estaba diciendo era verdad porque podía ver dentro de él. Cuando nosotros le invitamos a las personas a pasar aquí al frente, tenemos en medio de la congregación a alguien que de repente sabemos no conoce al Señor, le hacemos una invitación, oye, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres recibirle? ¿Quieres rendir tu vida a Él? Cuando pasan aquí al frente, uno les dice, mira, la palabra de Dios dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Yo obviamente voy a escuchar tu confesión, yo te voy a pedir que tú repitas una palabra y de seguro, por el momento, por el lugar, tú vas a repetir las palabras. Pero yo no puedo ver tu corazón. Eso lo ve Dios. Si tú realmente crees y Dios tiene suficiente criterio y discernimiento para saber si crees o no crees, que Dios levantó a Jesucristo en medio de los muertos, se va a producir en ti el milagro de la salvación, porque la salvación es un milagro. Pero si no estás creyendo, aunque digan con tus labios que sí crees, no va a pasar absolutamente nada. Va a ser solamente un momento emocional y no va a pasar absolutamente más nada. Pero si realmente crees, ahora fíjate en qué tenemos que creer: que Dios levantó a Cristo de medio de los muertos. O sea, algo tan difícil como lo que tenía que creer Abraham. ¿Ok? Tú dices que mi descendencia va a ser como esta y yo lo creo. Pero mi mujer es egoísta. No tiene forma ni manera que ella dé a Dios. Biológicamente es imposible. Como biológicamente es imposible que un muerto se levante de la tumba. Se murió, se acabó. Pero nosotros creemos que Él ha resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios vio nuestro corazón, supo que en realidad nosotros creíamos lo que es imposible. Y ese acto de creer lo contó por justicia para con nosotros, así como contó por justicia para Abraham, el creer que realmente iba a tener un hijo de esa manera. La fe de Abraham fue probada. En el interín, desde que se le hace esa promesa hasta que la promesa venga, solamente va a tener otros 2 encuentros con Dios. Es decir, eso vino 25 años después. Podemos decir, no podemos como que asegurar que haya sido así, pero si hacemos un promedio rapidito, que un encuentro con Dios cada 8 años. ¿Por qué lo hace con esa gente? Porque yo tengo personas de acá en la iglesia que si el Señor no está allí sobre ustedes día tras día, a 3 días ya están desanimados y no quieren seguir. Este hombre sabía en quién había creído, y aunque no tuvo un encuentro con Dios, aunque no vio la mano de Dios, aunque no tuvo un toque del Espíritu Santo, permaneció fiel. Ese parte de la fe. Sabía en quién había creído. No tengo necesidad de que me toque, que me ministre, que te muevas dentro de mí para saber que tú eres quien eres y yo soy quien soy, porque tu palabra lo dice. Faltando un año para que llegara finalmente Isaac. Habían pasado 24 años. Dios se le vuelve a aparecer y le dice: ahora, el año que viene, lo que te prometí va a ser una realidad. Y el hombre siguió creyendo. Aunque 24 años después, si hablaba, podía decirle a Dios: sabes, hace 24 años te hubiese dicho, mi esposa es estéril. Ahora, si me atrevo a hablar, te voy a decir, no solamente mi esposa es estéril, ya yo me puse viejo y no puedo hacer nada. Quiere decir que el Señor esperó hasta que fuera
lo imposible fuera más imposible todavía, y el hombre siguió creyendo. Ese acto de creer, esa obra, o una entre comillas, de creer, porque no es una obra de algo que tú haces, sino que algo que sucede dentro de ti, que Dios lo ve, lo notó el Señor por justicia. Y Abraham fue declarado justo de parte de Dios. El único que nos puede declarar justo. Abraham tiene dos títulos imputables a él dados por Dios. Uno, padre de la fe. Y el segundo, amigo de Dios. Abraham, mi amigo. Y con respecto a Abraham, cuando Dios se identifica en medio del género humano, dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Comenzando con Abraham el primero. La pertinencia del ejemplo y mucho que aprender a propósito de cómo fue justificado por el creer y no por la obra. Acto seguido, argumenta Pablo para que entendamos: pero al que obra no se cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Usted trabaja para alguien, en el momento que va a cobrarle a ese alguien, usted no le está pidiendo nada que se lo regale, ni que le haga un favor. Esa persona le debe, porque usted trabajó y es merecedor de su salario. Dios no nos debe nada. No hay ninguna obra que podamos hacer con la cual nos podamos presentar delante de Dios y le digamos a Dios: ahora tú me debes por esto que yo hice y me tienes piedad. Porque no hay nada que nosotros hagamos que pueda satisfacer el estándar de Dios. La contraposición, al argumentar de esta forma y hacernos ver, un ejemplo, vamos a decir, laboral, lo que produce la obra entre dos personas, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Es decir, en la contraposición, en ir a la parte, vamos a decir, de la negación de todo esto, no es el que no obra y viene su chinchorro ya. No, al que no obra, pero que cree en aquel que justifica al impío. Y naturalmente eso es algo que se muestra con hechos. Realmente Dios lo va a ver en tu corazón antes de que se manifiesten los hechos, pero son los hechos que le van a decir a los demás que en efecto eso es una realidad, porque tu conducta va alineado a lo que tú dices, a lo que decimos creer. Al que no obra, pero no obra no quiere decir que es un flojo que no hace nada, sino que obra en función de lo que cree. ¿Y qué es lo que cree? En aquel que justifica al impío. Sé lo que soy, un hijo de Dios, justificado, santificado, redimido, pero no por ninguna obra que yo haya hecho, sino por la obra de Jesucristo que me ha sido imputada a creer en Él. Por lo tanto, todo lo que usted ve que yo pueda hacer bueno, no es para la gloria mía, es para la gloria de Dios. Un hermano acostumbrado a decir: si ves algo bueno en mí, ese es Cristo. Si ves algo malo en mí, ese soy yo. Entendiendo que la realidad, como pone Romanos, es que no es bueno ni siquiera uno. Y si Él no viene y nos visita y nos imputa su justicia, estamos perdidos irremisiblemente. Hay otra nota interesante, vamos a decir un detalle interesante aquí. Si no, cree en aquel que justifica al impío. Y por eso es interesante, porque en el libro de los Proverbios, en un proverbio, no recuerdo la literalidad del proverbio, si yo no puedo decir que reza totalmente así, pero básicamente la idea del proverbio es decir que Dios aborrece al que justifica al impío. Obviamente está hablando en términos de justicia humana. El profeta dice que la justicia humana es como trapo de inmundicia. Porque la justicia humana se acomoda a la necesidad. Oye, si tú puedes ser bien culpable, tú puedes ser bien impío, bien merecedor de que todo el peso de la justicia te caiga, pero si de alguna forma me sirve, me es útil,
sea el juez como persona, sea el Estado como institución, o qué sé yo, qué interés hay de por medio, vamos a hacernos la vista gorda con tu impiedad, lo vamos como que a justificar por un fallo judicial. Dios dice: yo aborrezco eso. Eso no es justicia. Sin embargo, Él se arroga para sí mismo el derecho de justificar al impío. Naturalmente, y entiendo que quizás de repente te pueda dar vuelta para poder entender, uno dice: buenísimo, que tú eres Dios, tú eres soberano. Y la verdad es que pudiera aplicar su soberanía. Vamos a brevemente explicar lo que es soberanía. Soberanía es: hago lo que estimo correcto sin consultar a nadie y sin rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro Dios, Él no tiene pares. Y al no tener pares, no hay nadie con quien consultar. Por lo tanto, Él toma decisiones inconsultas y soberanas. Él pudiera soberanamente decidir: si tú justificas al impío, yo te aborrezco. Pero yo sí puedo justificar al impío. Pero porque es un Dios justo, como estudiamos en el capítulo 3, Él hace las cosas de una manera que también da ejemplo. Y dice: no es que yo justifico al impío sin tener una razón para ello. No. La paga del pecado la ha hecho recaer sobre mi Hijo. Y todo aquel que cree en mi Hijo, entonces está en una posición legal donde yo puedo imputarle su justicia y por lo tanto me convierto en el justo y en el que justifica. Hay un incidente en el desierto que refleja esta verdad. El Señor se lo dice a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y le dice: Nicodemo, ¿te recuerdas en la historia del Éxodo cuando vino la plaga de serpientes en medio del campamento? ¿Te recuerdas lo que le dije a Moisés que hiciera? Le dije a Moisés: levanta una serpiente de bronce en medio del campamento y dile a todo aquel que sea mordido por una serpiente que levante su mirada, vea la serpiente de bronce y será sanada. Ahora, yo creo que tú te imagines esa situación, porque leer eso, buenísimo, está bien. Hay algunos de nosotros aquí, no voy a hablar de que nos muerda la serpiente, es que nada más de ver quizá una lombriz sale corriendo, le atemoriza sobremanera. Y si es una serpiente, es más todavía. Y si es venenosa, susto. Ahora imagínese que usted no sabe, no conoce, no sé, está haciendo algo, está limpiando, metió la mano detrás del mueble y está la serpiente, usted no la vio, ¡guau! Y lo movió. Y se ve esos dos huecos ahí y ve la serpiente. Y en lo poco que usted ha leído, porque el que no ha leído, todas las serpientes son venenosas. Usted reconoce y sabe, esta es de las de veneno potente. Entonces usted tiene que tomar una decisión. O comienzo el torniquete, comienzo a chupar por acá, pero con cariño, o levanta su mirada y mira la serpiente de bronce. Es una decisión de segundos. Era serpiente venenosa, el veneno hacía su efecto rápidamente, y usted rápidamente, la gente ahí en el Éxodo, los judíos, en el desierto, tenían que tomar la decisión: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a creer mi realidad, me mordió la serpiente y algo tengo que hacer para solucionar este problema, o voy a creer lo que me dijo Moisés? Hay una serpiente de bronce allá a lo lejos, levantada en medio del campamento, desde cualquier punto del campamento se pudiera ver, y todo lo que tengo que hacer es levantarme y quedarme viendo esa serpiente de bronce, por lo cual estoy con ese acto demostrando que creo en la palabra que Moisés me está diciendo y voy a ser sanado. Toda esa lista de personas, bueno, lista, el número, son unos miles que se murieron en esa plaga, son aquellos que decidieron no creer lo que Moisés, o lo que Dios había dicho por medio de Moisés, y prefirieron con sus propias fuerzas tratar su vida en lugar de levantar su mirada y ver, creer en esa palabra que le había sido dada. Y es pertinente porque Jesús le dice a Nicodemo: de la misma manera que la serpiente fue levantada en medio del campamento, el Hijo del Hombre será levantado, pero en una cruz,
En esa cruz está la paga de nuestro pecado. Y nos está diciendo qué vas a hacer. ¿Vas a tratar tu pecado por ti mismo, la serpiente que te mordió? ¿O vas a levantar tu mirada y vas a ver que está levantado en medio de la cruz y recibir la justificación que es por fe? Eso es lo que nos está diciendo acá. Él no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. Y viene de nuevo y cita las Escrituras. Ahora se va a los Salmos y cita un Salmo de David que dice de esta forma: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Así es, he estado en reuniones donde el predicador dice una verdad, pero de esas colosales, sabrosas, y todos se quedan como que, por ejemplo, se no puedo colocar, así como para que nadie dice nada. Comienza ese predicador: ¿será que estoy predicando a alguien aquí? ¿Será que alguien aquí me está escuchando? Amados, esta es una de las verdades más colosales que hay en la Escritura. Dios, su soberanía, siendo el justo, el que justifica, desde el tiempo de David anuncia bienaventuranza para todo aquel que de parte de Dios recibe ese calificativo, esa imputación de justicia. Por nuestro pecado no nos alcanza. Hay otra palabra en español que sirve a la traducción. La palabra que aquí en hebreo se traduce como bienaventurado también puede ser traducida como felices o dichosos. Así que podemos leerlo así: felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Feliz el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya. ¿Sabes? Eso va completamente en contra de lo que hoy en día se conoce como la teología de la felicidad. Dios nos llamó a ser felices, pero esa felicidad estriba en las cosas que Él me va a dar. En la esposa que me va a dar, en los hijos que me va a dar, en el carro que me va a dar, en el apartamento que me va a dar. Y si no tengo esas cosas, entonces soy infeliz. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice: tú y yo somos felices, no por lo que Él me ha dado o me ha dejado de dar. Somos felices porque Él no nos inculpa de pecado. Y esa es una buena noticia. ¿Sabe por qué? Ese tabernáculo de carne que todos nosotros llevamos encima va a ser pecador hasta la muerte. No entiendo, porque si yo soy cristiano, ¿cómo que va a ser pecador? Bueno, esa es precisamente la lucha. Esa buena batalla de la fe que le dice Pablo a Timoteo que tienes que pelear, es la batalla contra ti mismo, porque tu carne quiere seguir pecando y quiere ir contra la voluntad de Dios. Y por eso le decía Pablo a los Gálatas, le decía: oye, el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mientras estemos en este tabernáculo de carne, seguiremos teniendo pasiones, seguiremos teniendo deseos contrarios a la voluntad de Dios y tendremos que mantenerlos crucificados. Quiere decir que cuando entiendo que tengo, vamos a decir, esta es una sentencia firme dada por el Tribunal Supremo de Justicia, no de un país, sino del universo y de la creación entera, por lo tanto es inapelable esa sentencia que me dice: tu pecado no te va a alcanzar. Yo no voy a ver tu pecado, voy a ver la sangre de Cristo cuando te mueras, aunque haya pecado, no como quien practica el pecado, sino como quien aquel que lucha contra el pecado que está dentro de sí y eventualmente, wow, no lo logra y se equivoca y mete la pata, pero ahí viene arrepentido otra vez delante de Dios. Él dice: debe ser feliz porque yo no te inculpo de pecado. Ahí estamos nosotros. Felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y nuestras iniquidades han sido perdonadas. ¿Qué importa si no tengo, no sé, esa novia, esposa que estoy orando, novio, esposo que estoy orando? ¿Qué importa si no lo tengo? ¿Qué importa si no tengo el hijo que tanto anhelo?
dejando todo el tiempo alquilado y mudándome de casa en casa. ¿Qué importa si no tengo ese vehículo para moverme mejor? ¿Qué importa si tengo lo mejor? Mi pecado no me alcanza. Aunque sigo siendo pecador porque estoy en este tabernáculo de carne, no me alcanza. ¿Y por qué no me alcanza? Porque el juez del universo ha decidido, en base a la fe que hemos mostrado, que hemos expresado en Cristo Jesús, no imputar el pecado. Amados, eso es mucho demasiado, vamos a decirlo así. En su argumentación, Pablo hace una pregunta que es crucial para nosotros. Porque alguien pudiera pensar, en vista de que esto está en los Salmos, que esto es para los que están bajo la ley. Ya en la época de los Salmos, particularmente David, la ley había sido dada, vivía bajo el pacto de la ley. Así que Pablo se pregunta, ¿después esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe de justicia. Ahora viene la pregunta incisiva, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y se responde así mismo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y esto, mis amados hermanos, es para nosotros gentiles. Les dije al principio a estos dos grupos, incircunciso es lo mismo que los gentiles, es decir, nosotros. Es una manera como de expresar los dos grupos como Dios lo ve. Cuando Pablo establece, vamos a decir, este sutil detalle, todo este evento de creer a Dios, que Dios se lo contara con justicia, pasó antes de que fuera circuncidado. La circuncisión, como vamos a ver en los siguientes versículos, solamente la señal del pacto que él hace con Abraham. La importancia que esto tiene es que si nosotros los incircuncisos, los gentiles, mostramos la misma fe de Abraham, es entonces posible que a nosotros también se nos impute la misma justicia por creer que le fue imputada a Abraham. Esto es un detalle que, viniendo de la boca de Pablo, es algo, pues, wow, porque para judío Pablo, y esto es una ofensa para el judío. ¿A qué conclusión va a llegar Pablo para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia? Nosotros somos los creyentes no circuncidados. Entiendo que la palabra circuncidado es como que más aplicable al género masculino, pero debe entenderse aquí como gentiles, de manera tal que tanto hombres como mujeres están envueltos en el significado, en la implicación de esta gran verdad. El hecho de que Abraham fuese declarado justo. Ser declarado justo es decirle a Abraham, tus pecados no te van a ser tomados en cuenta, porque creíste en mí. Ese creer en mí yo lo voy a contar como un acto de justicia. En tu balance es un saldo a favor que no va a hacer que tú seas condenado. Si alguien se pregunta, wow, pero este hombre era un paladín, vamos a decir así, ¿tiene realmente pecado? Pues sí. Si lee toda la historia, va a conseguir un Abraham cobarde, que cuando llega a determinados sitios le dice a su esposa que mienta. Le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te doy 10 años, no somos tan jovencitos, pero tengo una mujer muy hermosa y muy codiciable, y cuando los demás la vean, la van a querer tomar como mujer, y cuando sepan que yo soy su esposo, me van a matar. Entonces, para que no me maten, usted dice que es mi hermana. Tamaño esposo, no, las mujeres pueden preguntarse, ¿qué esposo así? ¿Ah? Porque una de las cosas que una mujer quiere es sentirse protegida por su esposo. Y este Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, le dice a tu esposa, echa una mentirita ahí para que no me maten, por favor.
Y lo cumple del asunto es que ella obedeció a su esposo, porque sabía en quién había creído. Este sinvergüenza no me va a defender, pero Dios sí me va a defender. Porque en efecto, en uno de esos reinos, el rey que pasó exactamente como Abraham pensó, y la vio hermosa, codiciable, y la tomó para que fuera su mujer, Dios no permitió que tal cosa pasara, y envió una plaga que le cayó al rey y a toda su corte, que cuando indagaron para saber por qué no sobrevenía este mal, Dios le reveló a alguien y le dijo: ¿sabes qué? Porque Abraham te engañó, no es su hermana, es su mujer. Y este rey, interesante la declaración de este rey, no voy a ir más por ese lado, voy a saber para qué porque quiero que piensen en eso, porque es un rey pagano. Y cuando le regresa a Abraham, su mujer, le dice: ¿por qué me pusiste el lazo para que yo pecara contra Dios? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Así que él sabía y tenía conocimiento. Quizás el mismo conocimiento que Abraham, pero que mientras Abraham realmente creía de corazón y le era imputada justicia de parte de Dios, este rey pagano solo creía intelectualmente y no había ninguna justicia que le pudiera ser imputada. Independientemente de eso, que para nosotros es un alivio porque, wow, como le digo, él es un paradigma, pero nosotros nos reconocemos pecadores fácilmente. El que nos diga que Él viene a ser mi Padre, en la medida que yo sea creyente, aunque sea no circuncidado, de manera tal que mi creer hace que Dios me impute su justicia, eso es una gran noticia. Es una gran noticia. Abraham es nuestro padre. Obviamente la línea de la carne, antes de que alguien venga y me cite, pero Juan dice que a nadie tenemos que llamar padre. Sí, usted tiene toda la razón, pero eso es lo que se refiere a la relación vertical. Porque en la relación horizontal, el mismo que estableció la paternidad es Dios mismo. El primero de los mandamientos horizontales es honra a tu padre y a tu madre. Y si tal cosa como la paternidad no fuese importante, o no fuese, como que decir, ajustado a la sana doctrina, no tendríamos un Pablo diciéndole a los hermanos de Cristo: ustedes pueden tener muchos años en Cristo, pero padre poco. Ustedes son mis hijos en el Espíritu, espiritualmente, porque yo los engendré en Cristo. Y a Timoteo le dice: tú eres mi hijo verdadero en la fe. Y quiero recalcar con esto, voy a ponerlo quizá un poco en palabras coloquiales. Los hijos se parecen a su papá. Ese sería el deber ser. De ahí salen esos dichos graciosos como que: hijo de tigre nace en mi trabajo, hijo de tu casa. Los hijos del Padre de la Fe tenemos fe. Gloria a Dios. No sabemos el Padre de la Fe, no tenemos una fe como la de él, pero tenemos fe suficiente para que esa misma justicia que hay en dificultad también nos imputa a nosotros. Por supuesto que no solamente Padre de los incircuncisos, que es, digamos, la novedad en esto que está aquí concluyendo él, horror para un judío, también obviamente es Padre de los circuncidados. Porque hay una línea genealógica que no puede negar. Ustedes son hijos míos por la promesa, por el Espíritu, porque compartimos la misma fe y porque yo tuve esta relación, este momento con Dios antes de que me circuncidara, pero después recibí la circuncisión como una marca de ese pacto, como un sello de que en efecto yo había creído y que cualquiera que yo le dijera: yo creí en Dios, ¿cómo lo demuestra? Bueno, mira, te voy a mostrar la marca que me tuve que hacer en el cuerpo para que me quedara una evidencia de que yo creí en Dios. Eso yo luego de. Pero obviamente, como los demás, todos sus descendencia tenían que ser circuncidados, por ese linaje de la carne también eran sus hijos. Pero hace una aclaratoria y dice: para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Y qué les está diciendo allí? Definitivamente, en términos humanos, si tú dices que Abraham es tu papá, está diciendo la verdad, él es tu papá. Pero en términos de alcanzar la justificación, si no muestras la fe que tuvo tu papá, no vas a alcanzar absolutamente nada. Porque no es algo como que automático. Porque eres el hijo de él, entonces tú también eres justificado
ubicado. No, eres el hijo de él, una gran ventaja, porque tienes un mayor conocimiento más allá que el que puede tener un gentil, pero debes mostrar la misma fe. Y eso nos alcanza a nosotros. ¿Sabes? Porque eso, sobre todo hablando de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era una mala costumbre en la cual habían caído los fariseos y los saduceos, sobre todo los fariseos, porque los fariseos cumplían con la ley. Entonces nos creemos más que los demás, porque nosotros cumplimos, porque nosotros hacemos. ¿Te recuerdas la oración del fariseo y del publicano? Yo te doy gracias que yo soy mejor que este. Yo ayuno, yo diezmo, y el Señor dice, oró para sí mismo. Su oración no salió. Yo era otro que estaba ahí diciendo que yo soy pecador. Esa oración sí lo he tomado en cuenta. Hoy, al final de los siglos, nosotros los cristianos de alguna forma nos hemos colocado como los fariseos. No somos circuncidados, pero somos bautizados. En Colosenses dice que hay una similitud entre la circuncisión y el bautismo. Y pensamos, como somos los bautizados, como somos los evangélicos, por supuesto que tenemos entrada al reino de los cielos. No importa si hago o no hago, si sigo o no sigo el consejo de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Basta con el hecho de que me bauticé y que tengo el sobrenombre de evangélico. Un judío pudiera decir que me circuncidé y tengo el sobrenombre de judío, pero no hago lo que dice la ley, igualito voy a alcanzar la promesa. No, ni ellos ni nosotros. Por eso, en la premisa que Pablo presenta, dice que el evangelio se revela por fe y para fe. De manera tal que todos los días de nuestra vida es como tenemos otra vez la cuenta en serio, vamos a comenzar de nuevo. No me puedo gloriar en lo pasado, sino en el día de hoy. Y la misma fe que tuve al principio la tengo que tener hoy. En todo caso, si algo va a pasar con esa fe, no es que va a disminuir, es que va a crecer. Y cada día tener un mayor conocimiento de su persona y de su palabra. Músico, por favor, vean lo que pueda pasar. Voy a terminar allí. Nosotros ahí en el versículo 12 concluimos la próxima prédica. La próxima prédica que tendré será en noviembre. Semana que viene estaré en Pablo VI, celebrando con ellos el 7º aniversario de esa sede. El 30 tenemos un pastor invitado, el pastor de Cuba, Pedro Soto estará con nosotros, y yo lo tomaré en noviembre, y ahí seguiremos con el versículo 13 del capítulo 4. Quiero compartir con ustedes, antes de terminar, el galardón que el Señor nos ofrece para que conservemos hasta el final esta fe del principio. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 28, el Señor le dice a la iglesia de Tiatira lo siguiente: al que me enciende y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Gloria a Dios. No, bueno, no, esta es una de esas promesas que pareciera que están dirigidas al ego, porque uno piensa en eso y dice, wow, voy a ser jefe. Pero no cualquier jefe, no, porque Dios está diciendo y de naciones. Entiendo que ese razonamiento es producto de esta carne pecaminosa que tenemos, ¿no? Y vemos eso y dice, Señor, en el próximo siglo, así como Santiago y Juan, vinieron ahí en secreto y le dijeron al Señor, sin que escucharan los demás apóstoles: óyeme, cuando vengas en tu reino, concédenos de sentarnos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Eso es lo que le estaban diciendo. Nosotros queremos ser los jefes. ¿Ok? Porque tú obviamente, sin discusión, vas en el centro, usted gobierna todo. Pero el que tú permitas que se sienta a tu derecha y a tu izquierda son tus más cercanos, tus colaboradores de primera. Ahí queremos estar sentados nosotros. Y él le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Son capaces de atravesar el bautismo que yo voy a atravesar y de ver la copa que yo voy a beber?
Y dijeron, sí somos capaces. Yo estoy convencido que dijeron ellos nada más para que pidieran lo que estaban pidiendo. Pero después que conocieron realmente al Señor, después que Él resucitó, sí, estuvieron 3 años y medio con Él y no lo conocían en realidad, pero después que resucitó lo conocieron realmente. Y cuando fueron investidos de poder en Pentecostés, esa palabra que le habían dicho al Señor sí era una palabra cierta. Y aunque no sabían con exactitud cuándo iba a suceder, sí estaban convencidos, lo que te dijimos en aquel entonces, de ser bautizado con el bautismo que tú vas a ser bautizado y de beber la copa que tú has de beber. Nosotros te decimos otra vez, sí lo vamos a hacer. Y aunque el Señor les dijo, óyeme, lo que me están pidiendo no se los puedo dar, eso está ya determinado por el Padre, quién se va a sentar a mi derecha y quién se va a sentar a mi izquierda. Lo que sí les puedo decir es que lo que me están diciendo en efecto es una realidad y así va a ser. Y nos movemos en la historia y nos conseguimos que el primero de los apóstoles que fue martirizado fue Santiago, y entregó su vida por la causa de Cristo. ¿No entendieron a propósito de este tipo de promesas a qué se refería el Señor? No tiene nada que ver con la carne. ¿Saben? Algunos de nosotros leen esto y dicen, wow, naciones. Ok, Señor, en tu reino yo quiero ser el presidente de la United States. Sí, eso es lo que me gusta. Y el Señor le dice, no, amigo, usted califica para alcalde de Calvita. ¿Listo? Porque el Señor sabe los dones y talentos que tú tienes. Es tu carne la que te hace anhelar eso. Entonces no malentienda la promesa. La promesa tiene que ver con, en función de los dones y talentos que yo te he dado. Un talento, una ciudad. 2 talentos, 2 ciudades. 5 talentos, 5 ciudades. Pero tienes que ser bien en lo poco primero. Porque si no eres bien en lo poco, tampoco vas a ser bien en lo mucho. Tienes que ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado y beber la copa que yo he de beber. Si no, no vas a alcanzar esas promesas. Y por eso dice, guardaré mis obras hasta el fin. El que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Esta semana pasada, ustedes me conocen y saben que tengo una carga en mi corazón por la iglesia perseguida, y todo lo que tiene que ver con la iglesia perseguida de alguna manera me conmueve y me mueve a hablar de ello. Y veía el testimonio de un pastor por accidente, porque resulta que viniendo de estos países, como le conté al principio, de generaciones perseguidas, son perseguidos, han sido perseguidos sus abuelos, han sido perseguidos sus padres, han sido perseguidos ellos, saben que sus hijos van a ser perseguidos y lo están preparando para la persecución. Sus pastores habían sido apresados y de repente la congregación se vio sin nadie que pudiera enseñar la palabra. Y este hombre, un ingeniero, dijo, yo lo voy a hacer, pero no con el ánimo de pastorear a nadie, sino con el ánimo de compartir la palabra, especialmente con mis hijos, porque ¿quién les va a enseñar? Y comenzó a hacer ese trabajo. Y poco a poco se fue pegando la voz de lo que estaba haciendo, y los hermanos se comenzaron a acercar y de alguna manera lo comenzaron a considerar como el pastor. Y un buen día, la policía del estado entró en su casa justo cuando estaba allí con su Biblia y con sus hijos impartiendo la palabra, y se lo llevó. Lo puso en una prisión donde el único cristiano era él. Allí habían otros 1500 hombres, 100 criminales convictos. El único crimen de él era predicar la palabra de Dios y negarse a, valga la redundancia, negar el nombre del Señor. Día tras día, noche tras noche, los guardias entraban en su celda, los apaleaban, le daban de golpe, le hacían maldades, lo torturaban, niega el nombre de Cristo, y el hombre decía, no lo voy a hacer. Y eso duró 17 años. Durante 17 años este hombre no pudo ver a su familia, no pudo ver a sus hijos, no pudo ver a nadie conocido. En la prisión recibía estos maltratos, pero vez tras vez este hombre, en la mañana cuando se despertaba, dirigía su mirada hacia el este, hacia donde salía el sol, levantaba sus manos y comenzaba a entonar un himno de adoración al que vive por los siglos de los siglos.
¿Sabes? Y cuando esto empezó, los presos se molestaron y comenzaron a lanzarles cosas. ¡Cállate! ¡Ay! Cualquier cantidad de cosas. Pero no hacer la historia demasiado larga. A los 17 años de prisión, los guardias estaban hastiados de atacar al hombre que no renunciaba y lo sacaron arrastrado de su celda y le dijeron: mira esos postes allá abajo, allá te vamos a colgar y allí vas a morir. Y mientras lo iban arrastrando por los pasillos de la prisión, de repente en la prisión hubo un milagro. 1500 hombres endurecidos, pecadores, presos con justicia, comenzaron a entonar ese canto de adoración que durante 17 años habían escuchado de boca del predicador. Y los guardias no le daban crédito a lo que estaban viendo, porque en las celdas esos hombres estaban de pie con manos levantadas, sus rostros endurecidos por la maldad, pero estaban con manos levantadas adorando al Dios que no conocían, mirando hacia el este igualito como hacía el hermano, y se entonó ese cántico que subió al cielo de parte de estos hombres. Y los guardias soltaron al hermano y lo veían y le decían: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Yo soy el Hijo de Dios viviente. A esa autoridad se refiere. Esa es la autoridad que me ha dado el Padre, dice el Señor, la que voy a compartir con ustedes. Pero dice algo más: y le daré la estrella de la mañana. La incógnita de la estrella de la mañana se resuelve o se consigue en Apocalipsis 22. Porque ya terminando el libro, en el versículo 16, Jesús dice: yo soy la estrella de la mañana. Con lo cual está queriendo decir: no solamente te voy a dar de la autoridad que me ha dado mi Padre, te voy a dar de la gloria que me ha dado mi Padre también, y la voy a compartir contigo. En la eternidad nosotros reflejaremos la gloria del Hijo y seremos reconocidos por el resto de la creación como hijos del Dios viviente, porque Él ha compartido con nosotros su herencia, su autoridad, su gloria. Y no es que nos van a alabar a nosotros, porque no es que vamos a ser Dios, ni dioses, ni diosesitos, no. Van a alabar a Dios, porque le van a decir a Dios: qué cosa tan tremenda, solo lo pudiste haber hecho tú. Vamos a existir, nuestra existencia va a ser para que la gloria de Dios sea manifiesta. Pero en el interín, usted y yo vamos a disfrutar de los beneficios y bendiciones que esto significa. Así que, amado hermano y amada hermana, no tire la toalla ahora. Siga perseverando hasta que alcance victoria. Las obras del Señor, guárdelas hasta el final. Estás en tribulación, en enfermedad, en angustia, estás viviendo en el sitio donde no quieres vivir, no tienes las cosas que no tienes, no importa, tienes al Señor de señores y de reyes. Gózate en Él y siéntete feliz y completo en Él. Si Él estima necesario darte alguna otra cosa en este mundo para que puedas seguir expandiendo su reino, lo va a hacer, créeme, porque Él quiere lo mejor para ti. Pero por encima de bendiciones terrenales se da buscando para nosotros bendiciones eternas. Amados, hemos sido llamados, hemos sido asidos para salvación. Vamos a perseverar hasta el fin para nosotros asir esa salvación con la cual Él nos ha llamado y nos ha prometido, y la vamos a alcanzar. Cuando todo termine, cuando todo acabe, vamos a escuchar esas palabras: buen siervo, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que sobre todo nombre, Señor, venimos, Señor, ante tu presencia, agradecidos, Señor, por tu palabra, agradecidos por tu Espíritu Santo, agradecidos porque nos has llamado, porque nos has escogido, Señor. Y te ruego que tú visites tu congregación. Sabes que estos son tus ovejas, Señor, estos son tus hijos, Señor, y yo junto con ellos, Señor, y te digo: te necesitamos, Señor. Oye, en esta carne, Señor, nos debilitamos, Señor, en esta carne, Señor, sentimos temor, sentimos miedo, Señor, en esta carne, Señor, somos tentados, Señor, en esta carne, Señor, tenemos lucha. Por eso venimos a ti de continuo y sin cesar, ayúdanos.
Queremos perseverar, queremos seguir hasta el final, Señor. Sabemos quién tú eres, sabemos la veracidad de lo que has prometido y eso lo queremos alcanzar. Ayúdanos, Señor, ministra en esta hora. Paséate en medio de la grey. Toca a aquel que está afligido, aquel que está entristecido, Señor, aquel que está desanimado. Espíritu Santo de Dios, tu nombre es también consolador. Consuela en esta hora, en esta tarde. Visita tu grey, Señor, y paséate y muévete. Que podamos ser realmente, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, movidos, Señor, a seguirte, Señor, y a perseverar. A los que no vinieron porque están enfermos, Señor, tócalos, Señor, y sánalos, Señor. A los que no vinieron, Señor, porque están en conflicto, Señor, emocional o espiritual, ministrales, Señor, y reconocer tu verdad, Señor. En ti creemos y en ti confiamos, Señor. Hoy vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo, vamos a decir que le amamos. Vamos a decirle a Cristo que le amamos. Le amamos con todo nuestro corazón. Aleluya, Señor. Gloria, gloria, gloria. Santo, santo, santo. Levanta tus manos. Porque quiero que los hombres oren con manos levantadas hacia el cielo. Dile con tus labios que te amas. Aleluya. Que te salga del corazón. Está aquí escuchándote. Cristo, yo te Dice cantando los cantares, sale la peña, amada mía, déjame escuchar tu voz.